tú mandaste a morir en esa cruz. Te lo pedimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. El evangelio y la religiosidad. Eso es lo que está hoy en el mundo, mis amados. Hay solamente un evangelio y los creyentes estamos rodeados, al igual que Pedro y Juan, de hombres y personas religiosas. Eso es lo que es. Pero vamos a comenzar allí en Hechos 4, versículo 13 en adelante. Después de que Pedro les dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Después él dice en el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Estos hombres religiosos, mis hermanos, pues estaban aquí delante de ellos. Y recuerden que Pedro y Juan estaban rodeados en medio de una élite poderosa con autoridad. Pero Pedro y Juan habían hablado con valor. Cuando dice denuedo, eso es valor, franqueza y determinación, sin temor a la oposición o a las críticas de parte de estos hombres religiosos. Esto es la fortaleza moral, mis amados, dada por Dios mismo para poder expresar la fe con convicción y claridad. El denuedo que Dios le dio a Pedro y a Juan para predicar a Cristo fue eso. Fue la fortaleza moral que Dios mismo le dio a ellos para que ellos pudieran expresar su fe en Cristo con convicción y con claridad. Este era un deseo ferviente que el apóstol Pablo también deseaba. Eso lo vemos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 16 al 20, dice lo siguiente. Efesios 6, versículo 16 en adelante. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, él les pide a los hermanos en Éfeso, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo aquí está animando, exhortando a los creyentes de Éfeso que ellos estén orando y que se vistan con toda la armadura que Dios les ha dado. Y no solamente a ellos, sino a nosotros también. Dice, y por fin, y por mí, dice él, oren también por mí, no solamente por los santos, por todo creyente. Dice, ahora también oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para poder dar a conocer con qué, con denuedo el misterio del evangelio. Pablo está diciéndole a los hermanos que oren también por él, a fin de que al abrir él su boca le fuera dada palabra para que él pudiera dar a conocer con denuedo, con valor, con franqueza, con determinación, con convicción y claridad, dar a conocer el misterio de qué, del evangelio. Eso es lo que, mis amados, Pablo deseaba. Y es algo también que nosotros debemos de pedirle a Dios, sí o no. Seamos hombres o mujeres de Dios. Todo creyente debe de pedirle también a Dios o a otros hermanos que oren por ellos para que Dios nos dé el denuedo para poder compartir el evangelio con claridad, mis amados, y valor. Porque ciertamente antes de abrir nuestra boca, nuestros labios para hablar de Cristo, pues nos da nervios, nos sentimos como indignos y como incapaces de poder hablar. Pero recuerden que Jesús prometió que el Espíritu Santo nos iba a dar las palabras para poder nosotros compartir, al igual que Pedro y Juan. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo,
mis amados, y nosotros también debemos de estar siempre llenos del Espíritu Santo para que Él nos ayude a hablar con denuedo. Pero hermanos, noten cómo respondieron estos hombres del concilio al escuchar el denuedo de Pedro y Juan. Dice ahí, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, sé que se maravillaban ellos. Ellos estaban muy impresionados en cómo ellos hablaban. ¿Por qué razón? Por la razón que ellos dos no habían recibido la misma educación que ellos. La misma educación de los gobernantes, los ancianos, los escribas y fariseos de Israel. Ellos quizás decían, ¿cómo es que ellos pueden hablar con tanto denuedo, con tanta autoridad? Si nosotros somos los que somos los líderes espirituales de Israel, ¿cómo es que ellos pueden hablar así? Ellos estaban, ¿qué? Maravillados, impresionados. Como que esto fue un shock para ellos, como, ¿cómo es posible? Pero lo que ellos no sabían es que ellos estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Estaban llenos del Espíritu Santo. Pero aún así, Pedro y Juan tenían la facilidad de conectar los puntos de todo el Antiguo Testamento y eso era impresionante para estos hombres. Ellos ahí podían recitar el Antiguo Testamento y quizás ellos pensaban que ellos eran los únicos que podían hablar sobre esto, pero ellos se equivocaron. Los apóstoles no tenían las cualificaciones profesionales de maestros religiosos. Ellos no habían sido instruidos por hombres como Gamaliel, quien fue quien instruyó al apóstol Pablo. Estos hombres eran pescadores, eran comunes y corrientes. No eran dignos ellos de quizás hablar en público como estos hombres religiosos. Y ellos, pues, como dicen muchos, se sacaron de onda, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan hablar con esa autoridad? Pero mis amados, hoy día existen iglesias sanas doctrinalmente y ellos dicen que si tú no tienes un título de algún seminario no puedes ejercer el ministerio pastoral. Muchas congregaciones, muchas iglesias sanas, si alguien quiere ser un predicador, un pastor o un anciano, deben de presentar un título de algún seminario para poder ejercer este ministerio. Es un requisito de hombres, no de Dios. Pero también tenemos que entender que ningún título de algún seminario hace a un pastor, o a un obispo, o a un anciano. Mis amados, es necesario que los miembros de una congregación elijan a sus pastores. Es necesario que los miembros, los congregantes, sean quien elijan quién los va a pastorear a ellos. Pero en algunos casos, por falta de iglesias bíblicas, no se puede hacer esto y un hombre llamado por Dios tendrá la necesidad de comenzar una obra cumpliendo con los requisitos bíblicos. Y así es como sucedió con nosotros. Este fue el caso. Y por esas razones que comenzamos pues esta misión cristiana solo por gracia y fe. Porque yo miraba a mi alrededor, mis hermanos, que hay muchas iglesias a las que ustedes pueden ir, pero por algo Dios los trajo aquí a ustedes. Yo creo en mi corazón, yo sé que fue Dios quien los trajo, pero yo creo que ustedes venían hambrientos y sedientos de lo que es la palabra bíblica. Pueden ir a muchos lugares, pero va a haber ¿qué? Profecías, nuevas revelaciones, mucha música, prosperidad, movimientos místicos. Ustedes son libres de ir a donde quieran. Pero en nuestro caso se nos fue necesario comenzar algo que aquí hay, que aquí no se pueden ver. Muchas iglesias practican lo mismo, hacen lo mismo, el mismo orden, y yo no he visto ninguna
congregación hispana que hagan lo que nosotros hacemos, mis amados, que estén enfocados solamente en la oración, en la lectura de las Escrituras, en los himnos, cánticos espirituales y lo que es el enfoque de la palabra. Pero recuerden que un título no hace a un pastor. Y si has sido llamado por Dios a predicar, a evangelizar, hazlo porque Dios te ha llamado. Siempre cumpliendo con los requisitos que el apóstol Pablo da a Timoteo, a Tito. Y antes de comenzar esta obra, pues yo sí les pedí a algunos hermanos, quiero comenzar esto, cumplo con los requisitos. Ellos dijeron sí. Y ellos oraron por mí y aquí estamos. Pero mis hermanos, la manera en cómo es que los apóstoles hablaron fue la evidencia de que habían estado con Jesús. Es lo que dice ahí al final del versículo 13. Dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, Pedro y Juan eran sin estudio. Y ellos bien lo sabían. Los hombres religiosos sabían que ellos no eran estudiados. No habían ido o instruidos por alguien como Gamaliel. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con quién, con Jesús. Ellos sabían que habían estado con Jesús porque Cristo así hablaba con autoridad. Y Cristo fue el maestro de ellos. Cristo fue quien los discipuló. El testimonio valiente que Pedro, en ese preciso momento, fue evidente lo que una vez había negado y ahora era capaz de ¿qué? De proclamar. En un tiempo, Pedro negó ¿a quién? 3 veces. A Jesús. Pero ahora, mis amados, él es capaz ¿de qué? De proclamar aquel a quien él había negado 3 veces. Él está hablando de Cristo y no de él mismo. Nosotros también debemos de hacer lo mismo, predicar de Cristo y no de nosotros. El predicar y evangelizar, mis amados, no es mi testimonio, sino es quien me ha transformado. Y si se puede, pues decir, mira, Dios me sacó de esta vida, de cómo yo vivía antes, pero todo lo hizo Dios. En un tiempo nosotros despreciábamos las cosas de Dios y a Cristo. Pero ahora que Dios ha obrado en nuestros corazones, somos capaces de predicar a Cristo. Un corazón que no ha sido transformado, que no ha conocido a Cristo, es incapaz de predicar de Cristo. Así que ahí vemos que estos hombres estaban pues predicando con autoridad. Versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Al estar el hombre cojo que había sido sanado delante de estos hombres religiosos, dio validez a Pedro y a Juan de la sanidad que habían hecho mediante la autoridad dada a ellos por Cristo mismo, y no tenían nada que decir y nada de eso importaba. ¿Por qué? Por la razón que este mensaje que Pedro y Juan predicaron era una amenaza a su entendimiento religioso y tradicional de cómo Dios iba a obrar en este mundo en los corazones duros, malos y perversos de los pecadores. Y también era una amenaza a sus posiciones de rango de anarquía. Este mensaje que Pedro y Juan estaban predicando, proclamando, era una amenaza para estos hombres de esta élite, para los gobernantes, para los sumos sacerdotes, para los escribas, para los fariseos. Ellos miraban esto como una amenaza. ¿Por qué? Porque este mensaje estaba produciendo discípulos, seguidores de Cristo. Y muchos judíos habían creído en Cristo Jesús. Entonces ellos miraron esto como una amenaza y temían de que esto creciera más. Pero lo que Dios ha comenzado, mis amados, ¿quién lo podrá parar? Como dije, creo que el domingo pasado, muchos han tratado de frenar, de parar la proclamación del evangelio, pero ¿quién ha podido? Si algún cristiano es puesto a muerte, Dios va a levantar a otro en su lugar que predique de Cristo.
que predique de aquel que murió en la cruz del Calvario. Versículo 15 y 16. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos después los despiden, pero estaban ellos premeditando en cómo resolver este asunto. Ellos estaban planificando, pensando en cómo es que ellos iban a resolver lo que estaba sucediendo. Porque ellos ciertamente dicen, lo que ellos habían hecho era un milagro, era algo bueno. El concilio sorprendentemente reconoció que lo que había sucedido fue una señal milagrosa hecha por los apóstoles, pero en vez de ellos haber creído y de haberse arrepentido, ellos intentaron ocultar el milagro para que no se extendiera más el contenido esencial del cristianismo, que es el evangelio en el pueblo de Israel. Ellos querían que parar esto, pero no podían negar lo que ellos habían hecho, lo que los apóstoles habían hecho, que era un milagro en la vida de quién, de un hombre cojo. Recuerden, el contexto todavía está tratando del milagro hecho por Pedro en la vida de quién, del hombre cojo. Todavía están con este asunto. Versículo 17 y 18. Dice lo siguiente, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, dicen ellos, nos quieran amenazar, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de quién, de Jesús. Aquí vemos, mis amados, que esos hombres se atrevieron y amenazaron a Pedro y a Juan de que no hablaran a nadie acerca de Jesucristo. Ellos aquí querían ponerle freno a la autoridad y al poder, no de Pedro ni de Juan, sino la del nombre de Jesús, pero fue en vano. Ellos quizás le dijeron, queremos que callen ustedes. Ya no queremos que prediquen sobre este nombre del tal Jesús, porque ciertamente ellos quizás pensaban que Cristo había fracasado en la cruz del Calvario, pero Cristo ahí venció. Cristo ahí, mis amados, pues cumplió con el plan redentor que Dios tenía en mente para su iglesia, para su pueblo. Y estos hombres, pues aquí se atreven a amenazar a los apóstoles y les piden que no hablen a nadie acerca de Cristo, acerca de Jesús. Pero esto claramente no iba a suceder. Esto quizá fue causa de risa para Pedro y Juan. Versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que Pedro y Juan estaban diciendo es que de ninguna manera nosotros nunca dejaremos de predicar. No nos importan sus amenazas severas, seguiremos proclamando a Cristo, a quien hemos visto y hemos oído hablar. Pedro dice, de ninguna manera, no vamos a callar. Aunque ustedes nos amenacen a echarnos a la cárcel o matarnos, no vamos a parar. Esto no va a parar. Pero cuando ellos dicen lo que ellos habían
visto y escuchado se refieren a sus experiencias con el mismo Jesús y lo que llegaron a presenciar desde la función de la iglesia el día de Pentecostés. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de qué? De la vida. A eso se refiere Pedro, cuando él dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿A quién se refiere aquí cuando dice la vida? Está hablando de Cristo Jesús. Dice que ellos habían visto a Cristo con sus propios ojos. Lo habían contemplado y palparon, dicen, sus manos tocante a quien, al verbo de la vida. Ellos, aquí Juan está diciendo que ellos habían visto, habían contemplado y habían tocado al verbo de la vida, que era Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con quién, con el Padre, y se nos manifestó. Ahí está hablando Juan. Dice que ahora lo que ellos habían visto con sus ojos, lo que habían contemplado y palparon sus manos, ahora que testifican acerca de Cristo Jesús. Ellos anuncian de Cristo Jesús. Están hablando de lo que ellos habían experimentado andando con Jesús por ¿cuántos años? Por 3 años. Eso fue lo que duró el ministerio de Jesús, 3 años. Cuando él se apareció, fue bautizado por Juan el Bautista, después fue enviado por el mismo Espíritu al desierto y regresó lleno del Espíritu Santo y él comenzó a predicar. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde ahí su ministerio duró 3 años y él discipuló a sus discípulos por un corto tiempo. Ellos lo miraron, ellos lo escucharon hablar, ellos quizás lo abrazaron cuando estaban ahí con él, porque sus manos, dice, ciertamente palparon al verbo de la vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Lo que Pedro y Juan estaban diciendo es que, mis amados, de ninguna manera iban a parar ellos de hablar de Cristo. La base de la comunión de los creyentes y la predicación bíblica del Evangelio es la enseñanza apostólica sobre la palabra de la vida encarnada, que es ¿quién? El Verbo, es Cristo. Es la palabra misma de Dios encarnada. La vida encarnada. Recuerden, mis hermanos, que Cristo es la piedra principal del ángulo que sostiene el fundamento puesto por los apóstoles, que son las enseñanzas de ¿quién? De Jesús mismo. Y esa piedra fue la que ellos habían rechazado, ¿recuerdan? Lo que dice Pedro ahí en Hechos capítulo 4, versículo 11. Hechos 4:11 dice, ese Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí vemos la teología de Pedro, mis amados, que él conocía que el Antiguo Testamento y le era capaz de conectar todos los puntos del Antiguo Testamento que eran referentes a quién,
a Jesucristo, a Cristo Jesús. Los apóstoles habían sido testigos oculares de muchas obras reveladoras de Dios a través del Cristo humano y señalaron su papel como testigos en el plan de salvación de Dios. Ellos no fallaron en cumplir con la misión divinamente asignada por Cristo. En Hechos 1, vamos a Hechos 1. Hechos 1, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos que Cristo está diciendo que ciertamente los apóstoles iban a ser ¿qué? Testigos de ellos mismos. No, de Cristo. ¿En dónde? Primeramente, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y dónde comenzó Pedro a predicar? Ahí en Jerusalén. Cuando estaban ahí, ellos esperando la venida del Espíritu Santo, ahí comenzó todo y ellos fueron testigos. Pero ellos ahora van a ser testigos y a decir que ellos fueron testigos ¿de quién? De Cristo mismo. Lo que ellos habían visto, lo que ellos habían escuchado, lo que ellos habían palpado con sus manos, iban a testificar y anunciar del verbo de la vida, de Jesucristo. Y mis amados, ¿esto también aplica para nosotros o no? Sí, aplica también para nosotros. Estos hermanos fueron muy privilegiados por haber caminado, por haber hablado, por haber visto, por haber comido con Jesús, compartido los alimentos, por haber orado con Cristo, etcétera. Ellos fueron muy privilegiados por haber andado con Jesús en esta tierra. Y por esa razón ellos predicaron de él. Nosotros no tuvimos ese mismo privilegio, sí. No lo tuvimos. Pero Jesús dijo en una ocasión, dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Recuerdan a quién le dijo Jesús esto? Jesús le dijo esto a Tomás, cuando Tomás mostró incredulidad, pero fue como modo de reprensión para que creyera que él había resucitado. Nosotros somos, dice Cristo, bienaventurados, somos benditos, como quiera somos privilegiados porque no hemos visto, nunca anduvimos con Jesús, pero ahora hemos creído en él por fe. Así que nosotros, por haber creído en el Cristo que vivió, murió y resucitó, ahora debemos anunciar al mundo que él es capaz de salvar al perdido. Él es capaz, mis amados, de salvar al perdido. Si hemos sido salvos, si Dios ha obrado en nuestros corazones y se nos ha otorgado ¿qué? La salvación, y hemos recibido el perdón de Dios por nuestros pecados en Cristo, ¿creen que no debemos de predicar de Cristo? Por esa razón es que salimos.
Nosotros somos los únicos, como dije el jueves, que predica al aire libre de Cristo Jesús. ¿Acaso vemos a los católicos haciendo esto? ¿Acaso vemos a los testigos de Jehová haciendo esto? ¿Acaso vemos a los mormones? ¿Vemos a alguien predicando de Cristo en las calles? Predicando el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación en Cristo. ¿A quién vemos? Nadie más lo hace, solamente los hermanos separados, quienes somos nosotros, como nos dicen. Nosotros somos los únicos que tenemos ese gran privilegio, mis amados, de poder predicar y hablar de Cristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Al igual que Pedro y Juan, ellos estaban testificando del poder de Dios. Estaban predicando de Cristo. No todos pueden hacerlo. Muchos pueden creer en Cristo, creer en Dios, pero no son salvos. Y como dije, uno que no sea salvo, que nunca ha experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración, no podrá testificar de Cristo, predicar de Cristo, anunciar de Cristo, porque no está lleno del Espíritu Santo. Pedro en esa ocasión pudo hablar de esta manera y esos hombres estaban maravillados porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Somos los únicos. Y tristemente muchos cristianos pues no se atreven a predicar. Quizás no han comprendido lo que es el evangelio verdadero. Y muchos no salen. Estamos ahí en Hechos 4, versículo 21 y 22. Así que Pedro dice, ustedes júzguenos si quieren, pero es necesario más obedecer a Dios más que a los hombres. Es lo que quiere decir ahí versículo 19, al fin del versículo 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero dice, de ninguna manera. Nosotros no vamos a obedecerlos a ustedes, sino que vamos a obedecer, vamos a agradar a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No había nada, mis amados, que impidiera que ellos predicaran de Cristo. Ni aún el temor que ellos les metieron a ellos con amenazas, no importándoles a ellos el rango que ellos tenían en el templo, en el Sanedrín, no importándoles la autoridad. Ellos reconocían que había una máxima autoridad sobre ellos, que era la autoridad de ¿quién? De Cristo. Estos hombres, mis amados, eran hombres como tú y como yo. Eran débiles, mortales, que se sentían quizás con miedo, quizás preocupados al momento de estar delante de estos hombres, pero nada les importó. Nada les importaba más que agradar a su Señor, obedecer a Dios. Nosotros debemos de tomar esta valentía. No temer al hombre. Temer más bien a aquel que tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma, dijo Jesucristo. No teman al hombre. El hombre ciertamente te puede quitar la vida, pero Dios puede aún solamente, Él puede quitarte la vida, matarte, y Él es quien es capaz de arrojar un alma al infierno. Y Cristo dice, no teman a estos hombres, porque ciertamente van a venir en contra de ustedes por causa de mi nombre. Confiemos en el Señor. Cada vez que salgamos a predicar, mi hermano Carlos con su hijo, confiemos en el Señor. A veces yo sí me preocupo, digo, quizás
estoy metiendo a mis hermanos, a mi hermano Carlos y a su hijo en el peligro, pero mis amados, ahí estamos para hacer la voluntad del Señor. Es la carne que a veces va en contra del Espíritu. Y tenemos que nosotros discernir eso de inmediato, porque si no, vamos a agradar más bien a nuestra carne más que a Dios. Pero me gozo. Nos gozamos hoy en la mañana. Yo estaba predicando y pasó un hombre alto, bien cambiado, con una camisa azul, con lentes y un bigote medio ancho. Y yo dije, este hombre se ve como que es un hombre que quizás mal encarado, que quizás nos va a querer meter temor, miedo. Yo me preocupé por mis hermanos. Pero al final le dije a mi hermano Carlos, sí habló con el Señor, el grandote con lentes y bigotes, sí, bien humilde. Él dice, no, sí, reconoce que es pecador, que tiene que arrepentirse. Le dije, ¿a poco sí? Sí. Es Dios obrando. Es el Espíritu Santo quien convence, no importa el tamaño del hombre, lo convence de su pecado y lo humilla. Y Cristo es exaltado. Y ese hombre pues recibió lo que mi hermano le compartió. Oremos por él para que Dios lo salve. Pero así estaba Pedro y Juan, quizás con temor, con miedo, pero ellos querían agradar a su Señor. Nosotros, no importa la multitud que miremos, no importa en quién nos rodee cuando estemos predicando, confiemos en nuestro Dios, que Él tendrá todo en control. Han habido casos que un hermano americano, pues al momento de estar predicando, alguien le disparó en la cabeza y por la gracia de Dios, él vive y sigue predicando. Eso es ser cristiano. Eso es armarte de valor, no importa las circunstancias, no importa lo que te ha pasado, este hermano sigue predicando en las calles, porque sabe que fue Dios quien lo preservó para ese llamado. Otros hermanos han sido abofeteados por otros y siguen predicando. Eso es lo que Dios nos ha dado, la autoridad, el valor, la confianza en Él. Versículo 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Otra vez, estos hombres los amenazan, pero los dejan ir. Es como diciéndoles, los soltamos, pero recuerden, no hablen de Jesús. No hablen de Jesús. Se pueden ir. No hallaron, dice, no hallando ningún modo de castigarles. No hallándole nada en contra de ellos, porque no había nada en contra de ellos. Ellos no habían robado, no habían matado a nadie, solamente lo que estaban predicando era de quién, de Cristo Jesús. Dice, por causa del pueblo, porque todos, ¿qué hacían? Glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aquí estos hombres con una gran autoridad, temibles, dejaron libres a Pedro y a Juan, no porque ellos habían cambiado de parecer, sino porque ellos miraron que todo el pueblo glorificaba a Dios. Si estos hombres se hubieran atrevido a echarlos a la cárcel, me imagino que esto hubiera causado un caos y un alboroto a estos hombres. Y esos hombres hubieran quedado avergonzados. Si ellos se hubieran atrevido a echarlos a la cárcel, la gente hubiera dicho, ¿y por qué motivo los encarcelan? ¿Por qué los están castigando? Si han hecho un bien para este hombre cojo, ¿de qué se les acusa? Yo creo que la multitud que estaba glorificando a Dios hubieran cuestionado a estas autoridades, a estos hombres religiosos, ¿por qué motivo se les está castigando? ¿O por qué se les está echando a la cárcel? No había motivo. No hallaron nada en ellos por el cual ellos podían castigarlos.
y los dejaron ir. Pero aquí vemos lo que causó este milagro, mis amados. Causó que el pueblo, que todos dieran qué gloria a Dios por lo que Dios había hecho en la vida del hombre cojo. Nunca se había visto un milagro como este. Nunca. Todos estaban dando gloria a Dios por el hecho milagroso en la vida del hombre cojo. Y recuerden que dice la escritura que este hombre estuvo cojo ¿cuántos años? 40 años. Toda su vida. Desde que él nació. Nunca pudo andar por él mismo. Nunca pudo caminar. Dice el versículo 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Quizás tendría mi edad, 41, voy para 42. Más de 40 años. Los hombres religiosos de esta élite conocían bien a este hombre y bien sabían que nunca había caminado. Así que no pueden decir esto fue algo planificado por sus padres para que en 40 y pico años después aparenta como que no caminaba. No, ¿quién va a hacer eso? Eso es absurdo. Como aparentar que está cojo por más de 40 años, ¿quién? Nadie. Así que todos ellos sabían que esto era algo milagroso. Algo que sí había ocurrido por medio de los apóstoles. La sanidad. Y eso trajo regocijo al pueblo. Trajo regocijo y gloria a Dios. Me imagino que esos hombres religiosos querían quizás ahorcarlos y decirles cállense la boca, pero no tenían de qué acusarles. No tenían nada. Mis hermanos, aquí vemos a hombres de Dios, a Pedro y a Juan, refutando a los hombres religiosos con el evangelio verdadero. No solamente con la sanidad, pero con el evangelio de Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Aparte de la sanidad, Pedro dice también la salvación solamente puede venir por medio de el nombre de Jesucristo. Yo creo que Dios todavía puede sanar, sí. Yo eso no tengo en duda. Yo creo que Dios todavía puede hablar mediante un hermano, una hermana, si Él quiere, sí. ¿Para qué? ¿Para reprender a alguien que anda en pecado? ¿Para reprender a alguien, a otro hermano que no esté viviendo en santidad? Yo creo que Dios todavía puede hacer esto. Todavía creo. Mis hermanos, esto suele suceder con nosotros, con personas de las religiones. A veces estamos delante de quizás familiares, compañeros de trabajos, conocidos, amigos, y esto va a suceder con nosotros. Debemos de estar nosotros listos para presentar defensa de nuestra fe. Listos, porque no sabemos en cuándo es que va a suceder. Pero debemos hacer lo mismo que Pedro y Juan hicieron. Ellos obedecieron a su Maestro Jesucristo y nosotros debemos hacer lo mismo ante este mundo lleno de religiones y sectas que van en contra de las enseñanzas de nuestro Señor, Rey y Salvador, Jesucristo. Somos los únicos que tenemos la verdad. Muchos pueden decir, tenemos la verdad. La Iglesia Católica Romana es la verdadera, pero mis amados, no es la verdadera, porque ellos no están fundamentados en los fundamentos de los apóstoles, que son las enseñanzas de Cristo, que es el Evangelio, las bienaventuranzas, el sermón del monte. Todo eso lo tenemos nosotros muy abrazado. Nosotros somos cristianos porque creemos en ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un Dios trino. Y los testigos de Jehová no creen en un Dios trino.
Ellos dicen solamente Jehová, pero no creen. Ellos dicen que solamente que Cristo es un Dios pequeño y no creen en el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es una fuerza, pero ¿acaso una fuerza maquinaria nos puede consolar? ¿Acaso una fuerza de algún motor nos pueda consolar? No, porque Cristo dijo, os enviaré a otro consolador. ¿Una persona puede consolarnos? Sí. ¿Nuestro cónyuge puede consolarnos a veces cuando estemos pasando momentos difíciles? Sí. ¿Nosotros los padres podemos consolar a nuestros hijos? Sí. Bueno, la tercera persona de la Trinidad es nuestro consolador. Nosotros debemos de estar dispuestos, mis amados, a presentar defensa en todo momento, como dije. Presentar el Evangelio en contra de la religiosidad. Estamos rodeados de personas religiosas, de sectas, que aparentan ser el Evangelio, que aparenta ser la verdad, pero son mentiras. Utilizan la palabra de Dios para ellos, pues decir, mira, aquí somos los verdaderos, pero no lo son. En Cristo, mis amados, está la verdad. Tenemos a Cristo nosotros. Así que aquí vemos a Pedro y a Juan presentándoles el Evangelio a esos hombres religiosos. Ellos son inocentes, no han hecho ningún mal, ningún crimen, los dejan ir. Ellos dicen, de ninguna manera, nunca vamos a dejar de predicar de Cristo. Nunca vamos a dejar de predicar lo que hemos visto y hemos oído. Si ellos, mis amados, estuvieron con Jesús, Él los discipuló. Ellos estuvieron literalmente con Cristo. ¿Cómo es que ellos iban a dejar de predicar de Cristo? Si nosotros hemos sido salvos por Cristo, ¿por qué no predicar de Cristo? Si nuestros pecados han sido imputados en Cristo y su justicia perfecta en nosotros, ¿por qué no predicar de Cristo? Si Dios a Él lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos justicia de Dios en Él, ¿por qué no predicar de Cristo? Si el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, ¿por qué no predicar de Cristo? Si Dios de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él pudiese tener vida eterna, ¿por qué no predicar de Cristo? Si Dios, mostrando su amor en que siendo aún nosotros pecadores y Cristo murió por nosotros, ¿por qué no predicar de Cristo? Si la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, ¿por qué no predicar de Cristo? Muchos versículos, mis amados, que apuntan a Cristo. ¿Por qué no predicar de Cristo? El único que es digno, el Cordero de Dios. Mis amados, prediquemos de Cristo. Amén. Aquí vemos a Pedro y a Juan y el Evangelio en contra de la religiosidad. Oremos. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor.